Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión es Perspectiva para 2017 de los servicios de outsourcing, con la participación especial del maestro Francisco Marcos Campos Ambrosio, quien es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, licenciado en Derecho por la Universidad Nacionalista México, maestro en Impuestos por el Instituto Fiscal Empresarial SC, especialista en Fiscal por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Actualmente está cursando la maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Nacionalista México, asesor independiente en materia corporativa y fiscal, consultor especialista en suministro de personal, planeación, estrategia y defensa fiscal, expositor del Instituto Fiscal Empresarial SC y de la revista Defensa Fiscal, así como principal expositor en los congresos de la firma MRSI, Manejo de Recursos y Controles Inteligentes. Socio fundador de la revista virtual Mundo Fiscal, miembro del Círculo Mexicano de Fiscalistas, nombrado el fiscalista del año 2016 por la revista Defensa Fiscal, coautor del libro Remuneraciones Estratégicas Inteligentes, editado por MRCI Casa Editorial, socio fundador y director del Departamento de Comercialización e Investigación de la firma MRCI, nombrada la Outsourcing del año 2007 y la firma más importante del 2012 por la revista Defensa Fiscal. En la conducción contaremos con la participación del maestro Francisco Cárdenas Guerrero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. En esta ocasión, pues como ya lo anunciaron, nos acompaña el maestro Marcos Campos Ambrosio, a quien tengo el gusto de saludar. Marco, bienvenido. Maestro, muchas gracias por habernos ayudado, maestro, y por tu presencia aquí. Gracias por tu tiempo. Maestro, pues yo creo que el gusto es mío, después de tantos años de conocernos. Nos venimos a encontrar en este gran foro, ¿no? Antes que nada, muy buenos días a todo el foro que nos acompaña el día de hoy. Sé que son vacaciones, ¿no? Pero dicen que la diferencia de aquel ser humano que quiere salir adelante es aquel que le persevera más al estudio. Así es. Pues bueno, hoy, aunque sea vacaciones, estamos aquí presentes, Manuel, ¿no? Y te agradecemos muchísimo, Marcos, de verdad. Es un deleite tenerte por aquí. Sabemos de tu preparación académica en este tema y la verdad es que estamos muy ansiosos de que nos ilustres en esta materia, que tantos problemas hemos tenido y tantas controversias y dudas, Marcos. Entonces, por eso, muchas gracias. Pues claro que sí, Francisco. Pues vamos a tratar pues de romper todos esos paradigmas, ¿no? Eso es lo que queremos. En materia del famoso outsourcing, subcontratación, tercerización, como le queramos llamar, ¿no? Ahí está el punto de partida, Marcos, que quisiéramos que nos ilustraras un poquito de los antecedentes de esta figura y de ahí mismo partir para empezar a ver las diferentes connotaciones que tiene y tratamientos laborales y después un poquito en la parte fiscal. Pero los antecedentes creo que son muy importantes, ¿no? Claro que sí, Francisco. Pues yo creo que principalmente tendríamos que saber el significado de outsourcing. Okay, correcto. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Mientras no sepamos la connotación que tiene esa palabra, pues va a ser más complejo encuadrar o entender en materia pues de seguridad social, en materia laboral, en materia fiscal, en materia de IVA, ahora hasta en materia de normas mexicanas de acuerdo a la Secretaría de Economía. Exactamente. Yo creo que el outsourcing se ha venido regulando cada año. Sabemos que el outsourcing existe en nuestro país, se empieza a ejercer por ahí del año 2000, ¿no? Okay. ¿Y qué es outsourcing? Pues outsourcing no es más que un suministro de fuera, ¿no? Okay. Un suministro de fuera, que esa es la traducción al español, pero que a final de cuentas no nos define un suministro de qué. Okay. Existen suministros de materiales, existen suministros de insumos, pero bueno, al que nos vamos a enfocar concretamente en esta charla, pues es el suministro de personal o el suministro de recursos humanos, ¿no? Dependiendo de dónde lo queramos encuadrar. Bien. Recordemos que las diferentes leyes han venido regulando el suministro, tercerización, no tanto el outsourcing. ¿También se le llama así, tercerización? Sí, correcto. Más que nada ¿no?
Por acá, por América Latina, ¿no? Correcto. Aquí en América Latina pues lo llamamos tercerización. Así es. O subcontratación. Exacto. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo, de Tanto acuerdo. la ley del Seguro Social como la ley laboral le llaman de esa forma. Ok, ¿no? ok. Entonces, ¿cuándo se empieza a regular un poquito? ¿O quién empieza a regular la parte de suministro o tercerización? La Ley Federal del Trabajo, ¿no? La Ley Federal del Trabajo, que es la base para efectos de todos los derechos de los trabajadores en nuestro país, pues es a quien se empieza a dar cuenta, ¿no? De que empiezan a afectar dichos derechos de los trabajadores cuando son subcontratados por determinadas figuras jurídicas, ¿no? Ok. ¿Y qué es lo que de alguna manera trata de regular la ley? El abuso de esas figuras jurídicas, ¿no? Bien. La falta de prestaciones Sí. que no se otorgaron en determinados periodos a los trabajadores. Te voy a decir 2 o 3 de manera muy general, ¿no? La que más se ocupó en nuestro país entre los años de 2001 a 2006 pues fue la sociedad cooperativa, ¿no? La sociedad cooperativa, ¿qué afectación le daba al trabajador? Pues en muchas de las ocasiones eran contratados como socios industriales de esas cooperativas y no les pagaban ni prestaciones de seguridad social, muchos menos prestaciones de vivienda y muchos menos prestaciones de retiro, porque eran contratados bajo esa figura jurídica. Bien. Algunos otros empresarios sí les daban prestaciones por lo menos mínimas, ¿no? Ok. Como trabajadores de sociedades cooperativas, pero también afectaban ese interés. Por el ¿no? excedente. Por el excedente que ganaban realmente los trabajadores. Sí. ¿Qué otra figura se utiliza mucho? Que esa de plano afecta al 100% al trabajador, pues la sociedad en nombre colectivo, ¿no? Sí. O actualmente muchos todavía siguen ocupando la sociedad universal, Okay. aquella que se crea en el estado de Mérida. Yucatán, ¿no? Donde pues a los trabajadores los contratan como socios y no les dan ninguna prestación, ¿no? También actualmente se da mucho la figura del asimilado, ¿no? Donde también rompen todos los derechos de los trabajadores. Al ser un asimilado, pues no tiene derecho a las prestaciones que estamos comentando, Okay. ¿no? Y pues eso es lo que las autoridades han tratado de evitar, ¿no? Que los derechos de los trabajadores pues sean reconocidos, no se violenten. Y pues nosotros, mejor que nadie, conocemos que el derecho ha evolucionado mucho en materia de derechos fundamentales o derechos humanos, ¿no? Okay. Y pues si lo que primero que violentamos es el derecho de una persona, pues obviamente todas nuestras autoridades pues están obligadas a ir regulando que no se sigan violentando esos derechos, ¿no? Bien. Eso es la parte de antecedentes un poquito. Okay. En el año, si mal no recuerdo, en el año 2009 también existe la reforma a la ley del Seguro Social, ¿no? Que le da, podríamos llamarle, una certeza jurídica al proceso de subcontratación o de tercerización en su ley. ¿En qué sentido? Pues ya le reconoce que también es un sujeto obligado, aquella empresa que contrata de manera directa a los trabajadores y que los suministra o terceriza a un tercero, ¿no? Esa ley también se modifica la ley del Infonavit en el mismo sentido que la ley del Seguro Social, dándole esos derechos a esas empresas, ¿no? Que inclusive esos tipos de empresas tienen hasta ciertos beneficios que otras empresas no las tienen, ¿no? Okay. ¿Como cuáles? En materia de riesgos de trabajo, en la clase de riesgo que tributes, la empresa de outsourcing pues, puede clasificar en las 5. Así es. ¿No? Así es, por la diversidad de... Por la diversidad de riesgos que puedan tener, manejar. Dependiendo del tipo de cliente al cual le suministren. De acuerdo. Lo cual, pues obviamente es una gran ventaja para esas empresas, ¿no? Y con ello, pues también para aquellas empresas que contratan a este tipo de entidades, ¿no? ¿Por qué? Porque si sus trabajadores ya van a estar clasificados en la clase de riesgo que les corresponde, pues obviamente van a generar un ahorro, ¿no? Claro. Y van a generar un ahorro sin ni siquiera estar violentando ninguna norma, ¿no? Así Al es. contrario, aplicando la norma en su carácter estricto, ¿no? Recordemos que en materia fiscal, pues como abogados, sabemos que no existen métodos de interpretación de la norma, ¿no? En materia fiscal, pues nomás es de carácter estricto. Si la ley literalmente te da el derecho, lo podremos aplicar.
Si no, pues no tendremos por qué andarle inventando alguna laguna en la ley para crear una ilusión, ¿no? Y mucho menos violentar el derecho para generar una evasión, ¿no? Entonces, con estos principios fundamentales en materia de derecho, pues debemos de reconocer que las propias leyes han ido regulando el suministro, la tercerización de empresas, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos que cuidar mucho, no? Tenemos que cuidar mucho el tipo de contrato que vayamos a firmar. ¿Vale? Entre cliente y suministrador, por llamarle así, ¿no? ¿Por qué? Porque derivado del tipo de contrato que firmemos, derivado del objeto de dicho contrato, es como vamos a saber o poder identificar qué obligaciones son aplicadas derivado de ese contrato, ¿no? Muchos empresarios e inclusive muchos asesores de repente creamos, me incluyo, creamos obligaciones que ni siquiera la ley nos dice que debemos de tener, ¿no? ¿Cómo cuáles? ¿No? Si firmamos un contrato de suministro de personal como tal, el cual pues no está regulado ni bajo la materia civil, mucho menos bajo la materia mercantil, pues ¿qué estaríamos firmando? ¿No? Muchos asesores dicen que es un contrato ilegal, ¿no? Obviamente no. ¿Otros que son atípicos? ¿No? Otros que son atípicos. Obviamente la doctrina pues nos regula un contrato atípico, Así ¿no? es, el cual pues no está fuera dentro de un marco legal, únicamente se ajusta a todos los mecanismos de las diversas leyes para poder cumplir con ellas, ¿no? Y pues yo creo que este sería un caso de aquel contrato que firmemos como tercerización o como subcontratación, ¿no? Que hay que cuidar, ¿no? El objeto de dicho contrato, ¿no? La Ley Federal del Trabajo es muy clara, la Ley del Seguro Social también, y bueno, el 1 de enero tenemos todavía más certeza jurídica con la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado, ¿no? Pero obviamente hay que ver cuándo encuadramos en esas obligaciones del 15A de la Ley Federal del Trabajo, del 15A de la Ley del Seguro Social, del artículo que nos regula todos los requisitos para efectos de deducción de materia de renta y obviamente del 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ¿no? ¿Por qué? Muy bien, Marco. Porque si no definimos de una manera muy bien identificado el contrato, vamos a estar generándonos nosotros mismos obligaciones a las cuales no debemos de cumplir, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Un contrato de desarrollo de obra inmobiliaria, ¿no? ¿Qué te están contratando? ¿La obra o el suministro de personal? La obra. La obra, ¿verdad? La obra. Y la obra, la cual incluye insumos, en algunos casos, materiales, ¿no? Herramientas, y va implícito la mano de obra. Claro, ¿no? Claro. Pero en este tipo de contratos, pues obviamente, por el objeto tan transparente que se maneja, pues no estamos obligados a cumplir con los requisitos de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Porque no me están contratando que yo suministre personal para hacer la obra. Claro. Me están contratando la obra. La elaboración de la obra. ¿Se acuerdan? La ejecución. La ejecución de la obra. Así es, ¿no? así es. En servicios de seguridad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me contratan? ¿El policía o la seguridad? Seguridad. Me contratan la seguridad, ¿no? Y yo creo que este es uno de los contratos que en nuestro país tiene más antecedentes que cualquier otro en esta parte de subcontratación. O el de limpieza, ¿no? Que es muy común también, ¿no? Correcto. O ha sido muy común mucho tiempo, ¿no? Y que nadie había volteado hacia mercantilmente comercializaban con el trabajador, ¿verdad? No. Cuando a final de cuentas el servicio lo presta una persona. Claro, ¿no? Claro. ¿Cuándo también nos podríamos ir revolviendo en los conceptos del objeto del contrato? Cuando suministramos, por ejemplo, servicios contables o servicios de auditores, ¿no? ¿Qué nos están contratando? Un servicio. Sí, la auditoría, la contabilidad. La auditoría, la contabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, no estaríamos obligados a cumplir con todas las informativas que las diversas leyes nos exigen, ¿no? Claro. Esta parte es muy importante que la sepamos diferenciar. Yo creo que es la base. Sí, para saber por dónde vamos. Correcto, ¿no? Y para saber qué obligaciones sí tenemos que cumplir, ¿no?
A ver, Marco, perdóname que te interrumpa aquí. La Ley Federal del Trabajo nos habla de varias figuras que también me gustaría que nos comentaras. Ahí hablamos de un intermediario, ¿sí? Que, si mal no recuerdo, es el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo. Luego hablamos del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo y finalmente del 15A. Correcto, Paco. Me gustaría saber tu opinión en su regulación, porque el 15A es muy específico en decir en qué casos hay subcontratación. Correcto. Y establece la consecuencia de no haber subcontratación y se considere como patrón el que presta el servicio, según... Correcto, según el 15A, el 15B y el 15C. Correcto. Entonces, por eso quisiera yo que nos ilustraras un poquito ahí en esas tres figuras, cuando menos, de la Ley Federal del Trabajo, Marcos, para que de ahí empecemos y sigamos con la idea que nos estás poniendo. Correcto. El 13, ¿qué nos regula? Exacto. Una intermediación. ¿Estás de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿En qué momento se puede dar una intermediación como tal? ¿No? ¿En la contratación de una obra? En la contratación, por ejemplo, si yo contrato una empresa especializada en vender, ¿no? Okay. Estoy intermediando la venta. ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. No estoy subcontratando a las personas que vendan. Correcto. ¿Por qué? Porque la persona que vende a veces es... De repente nos revolvemos con el concepto de profesionalización, ¿no? Ok. ¿Cuándo se da la profesionalización de una persona? El 15A te lo regula, ¿no? Sí, claro. El 15A, el 15B y el 15A te hablan de especialización. Sí, claro, ¿no? claro. Pero tampoco te da una base de cómo justificar esa especialización. ¿Estás de acuerdo? Entonces, hay que saber diferenciar lo que es el 13 en materia de intermediación. Correcto. Que se da en esos supuestos que estamos comentando, Paco. Ok, ¿no? de acuerdo. El 15A, pues es una figura muy específica que se te va a dar de acuerdo a las reglas de los 3 incisos del 15A. De acuerdo. Al 15B, que te dice que tiene que existir por escrito, ¿no? Ok, de acuerdo. Recordemos que hay contratos que inclusive surten sus efectos legales aunque no estén por escrito. En este caso, el 15A, el 15B de la Ley Federal del Trabajo dice que tiene que ser un contrato por escrito. Correcto. De lo contrario, no surtirán unos efectos en materia laboral, ¿no? Bien. Y como bien dices tú hace un momento, ¿no? ¿Qué nos regula el 15C, por ejemplo? Que nos regula ya la obligación, ¿no? O nos da una obligación en la cual nos dice que el contratante debe de cerciorarse del contratista cumple con sus obligaciones en materia de seguridad social, de salud y de medio ambiente. Así ¿no? es. ¿Por qué? Porque obviamente, como decíamos en los antecedentes, han sido violentados mucho los derechos de los trabajadores. ¿no? Ok. ¿Y ahora qué te dice? Proteccionista. Tú vas a subcontratar al personal, pues estás obligado a cuidar que su patrón le brinde todas las prestaciones que la ley los obliga. Ok. ¿no? Ok. Y el 15D, pues, ¿qué nos dice? Nos dice que no se permite el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir sus derechos laborales. Bueno, vamos a hablar, yo creo que por el tiempo que nos da la charla. Por favor. Por lo menos de 3 derechos fundamentales que tiene el trabajador, ¿no? Y que en algunos de ellos se pueden violentar. ¿Cuáles podrían ser estos derechos? Seguridad social, ¿no? Seguridad social de él y de sus beneficiarios, no únicamente de él. Claro. ¿No? Claro. Entonces, si su patrón no lo contrata como trabajador, no bajo otra figura, otro esquema legal que pueda ser permitido, sino como trabajador, estaría incumpliendo este artículo 15D. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Si no le da prestación de Infonavit, que algunas leyes, como tú bien sabes, como lo es, por ejemplo, la Ley General de Sociedades Cooperativas, permite tener socios industriales, permite que tengan seguridad social, pero también les permite que no tengan la prestación de Infonavit. Así es. Entonces, yo creo que si se violentan ese derecho en específico, pues también estaríamos ya saliéndonos del esquema del 15D. ¿no? Ok. ¿Qué otra prestación? La antigüedad. ¿no? Analicemos de una manera
de fondo. Ok. Cómo la propia ley, inclusive, nos permite que los trabajadores de una entidad pasen a otra. ¿No? Este artículo 15D, si lo leemos entre líneas, me da todo el derecho. Obviamente con una limitante, que no violente yo ningún derecho. Claro, ¿no? Claro. Pero si yo le reconozco la misma antigüedad que trae con su patrón anterior, le doy las prestaciones de seguridad social, le doy las prestaciones de Infonavit, y trabaja bajo las mismas condiciones contractuales que el anterior, no está prohibido. No. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Entonces, la propia naturaleza de la contratación del trabajador es que me da todo el derecho a poderlo inclusive cambiar, ¿no? Ok. Si lo contrato de manera directa, yo como empresa de outsourcing, lo suministro, pues obviamente es más transparente. Claro. ¿no? Claro. Pero muchos tratadistas de derecho dicen, oye, no, es que está prohibido que me contrates toda la plantilla laboral y tú mismo la suministres a otra. No está prohibido. ¿no? Es muy clarito el artículo 15. Pero ese no sería subcontratación. Ese no sería subcontratación. O sea, de acuerdo al 15A, no, ¿verdad? De acuerdo. Porque el 15A nos dice que no debo de subcontratar a todos los trabajadores, sino solamente a los especializados. Solamente a los especializados y que no realicen actividades iguales o similares a los que ya tienen. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿sí cómo concatenaríamos esa parte, Marcos? Si yo te voy a dar el servicio de suministro, los contrato a todos y te los suministro contigo. No estaríamos en el efecto del 15A con todas las obligaciones que nos acabas de comentar de renta ni de IVA. Correcto, Paco. ¿Verdad? No saldríamos de ese supuesto. Nos saldríamos de ese supuesto. ¿Estás de acuerdo? Y si caigo en los supuestos del 15A, con todos los especializados, con labores diferentes y con todos los requisitos del 15A, estaríamos en presencia de una subcontratación para efectos de la ley de trabajo. Para efectos de la ley de trabajo, para efectos de la ley del seguro social y actualmente para efectos de renta. De renta también. ¿Estás de acuerdo? Ok. Entonces sí hay que cuidar mucho estos pequeños detallitos, porque de lo contrario nos estamos obligando a nosotros solos, ¿no? ¿Y qué hay que cuidar aparte de la ley? Pues los criterios de la Corte, ¿no? Claro. Ya ves que ya hay jurisprudencia. ¿De lo del IVA? No, en materia de subcontratación. En materia de subcontratación por la Junta Federal del Trabajo. Sí. Ya te regula muy bien qué momento se da la subcontratación. ¿Estás de acuerdo? La ley que te dice en el 15A en sus 3 incisos, que puedes subcontratar a todos. ¿Cuál es el criterio de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje? Que no debes de subcontratar a todos. No, de acuerdo a la redacción del 15A, ¿verdad? Correcto. Que nos dijo solamente especializados. Te dijo, no, espérame. Solamente especializados. ¿no? Así es. ¿Con qué afán? Pues obviamente de proteger a los trabajadores, ¿no? Claro. Sí subcontrata, pero subcontrata a los especializados, no me subcontrates a todos. ¿no? Correcto. Siendo conservadores, ¿qué debemos de hacer? Pues contratar a aquellos que sí pueden ser especializados y que podemos probar, y en ese momento pues romper con esa parte del criterio de la Junta, ¿no? Para que en un proceso de revisión pues no nos determine nuestro cliente que cayó en ese supuesto, sino que cayó de ese supuesto y no lo determine como patrón, ¿no? Sino obviamente en un proceso de fiscalización, imagínate, ¿no? Que la Junta determine que el cliente es patrón. ¿Cuál es su trascendencia? ¿No? Sí. Es impresionante. La responsabilidad imagínate, que le cargan. Si la propia Junta dice, no es patrón el cliente, todas las cuotas de seguridad social que pagó la suministradora o el proveedor, el contratista, ¿estás de acuerdo? No sirven. El cliente tendrá que volver a pagar esas cuotas. ¿Estás de acuerdo? En principio sí. El gasto no sería deducible. ¿Estás de acuerdo? No tiene trabajadores. Pues no, tendría él todos los trabajadores. Sí, digo, pero diciendo cuando las pagó sin haberlos tenido, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. El IVA no sería acreditable. Más con los criterios actuales. Más con esos criterios actuales. ¿Por qué? Porque la Junta te está diciendo que es la autoridad competente para definir si hay intermediación o subcontratación. O no. Claro. ¿Estás de acuerdo? Claro. Cuando el SAT te dice que está simulando una operación, vamos a meternos un poquito a ese proceso, ¿no?
el SAT no tendría facultad, ¿estás de acuerdo? Sí, no. Para dirimir en materia laboral. Aunque ya se metió en la parte del IVA. Ya lo viste, ¿no? Ya lo viste también. Yo creo que el año pasado hubo una controversia total. Tremenda en esa con lo materia de... IVA, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Pero pues bueno, a final de cuentas... ya se apagó esa este parte. año, dice el artículo 5º, sí es acreditable. Sí, sin problema. ¿No? Sin problema y punto, ¿no? Pero, entonces, ¿qué hay que cuidar? El criterio, ¿vale? De la Junta Federal. No, que no nos encuadre en ese criterio. Claro. Porque de lo contrario, pues, todo nuestro gasto es no deducible. Vuelvo a repetir, todo el IVA es no acreditable. Y pues lo más grave, ¿no? Caemos en un proceso de simulación, ¿no? Sí, claro. Y al caer en el proceso de simulación, de acuerdo al 69 en su último párrafo, pues ahora ya está delincuentes, se vuelven todos aquellos empresarios que subcontrataron y que simularon una operación, ¿no? Claro. Entonces yo creo que sí es trascendental que cuidemos todos estos puntos que venimos desarrollando, estimado Paco, y podamos salir avante en cualquier proceso de fiscalización, ¿no? Bien, Marco. En este entorno económico que vivimos, ¿qué justifica que subcontrates personal? ¿Crees que esté justificado todavía o qué nos justificaría esta subcontratación? Pues mira, obviamente yo creo que hemos evolucionado mucho, ¿no? Nos vamos dando cuenta que las autoridades también han evolucionado mucho, sobre todo el Servicio de Administración Tributaria, que tecnológicamente, con su plataforma que está manejando actualmente Valdía, ¿no? Sí, así es. Para ellos ya el hacer una operación de manera retroactiva ya no se puede. Bueno, no nomás para ellos, ¿no? Sino también para los contribuyentes. Así es. ¿No? Así es. ¿Qué es lo que nos motivaría a subcontratar a un tercero? La especialización, Paco, ¿no? Yo creo que la gran ventaja que puedes tener al subcontratar es ver que la empresa que estás contratando sea especialista en materia laboral, en materia de seguridad social, ¿no? En materia mercantil, en materia penal y en materia civil. ¿Estás de acuerdo? Ok. ¿Por qué en todas esas materias? Por la propia naturaleza del trabajo. ¿Estás de acuerdo? Las causales de despido en materia laboral. Si no sabes materia mercantil, si no sabes materia civil, es muy difícil tipificar la causal, aunque la ley nos dice cuáles son. Un fraude, ¿no? Claro. Entonces, si tú tienes una empresa que tiene especialistas en todas esas materias, pues obviamente te van a ayudar para que puedas encuadrar un delito, ¿no? Que realmente se da y que es una causal de despido. ¿Estás de acuerdo? Perfectamente de acuerdo. Si no lo tienes, viene un abogado y te dice qué hay que hacer. Exacto. Viene otro abogado y te dice lo contrario, ¿no? Y empiezas, desafortunadamente aquí en nuestro país, a la marcha de profesionistas. En cambio, si la empresa que subcontratas tiene esa especialización, ¿a quién crees que le interese más? Que se lleve un proceso legal correcto. A la propia empresa. Y a la propia empresa para darte un servicio eficaz. Correcto, ¿no? De lo contrario, pues no había razón de ser de una subcontratación. Pero fíjate qué tema tan interesante estás tocando, Marcos. Ahí es en donde tenemos que ver la línea. Sí, correcto. A ver, contrato a un despacho de abogados, ¿sí? ¿Para qué? ¿Estoy subcontratando el personal a través del despacho de abogados o contrato los servicios profesionales civiles del despacho de abogados? ¿Cuál de las dos es? ¿En dónde puedo distinguir? Porque nos platicabas hace ratito del asunto del despacho de contadores. Sí, correcto. ¿Sí? Entonces ahora, y te lo pongo igual, necesitas, con lo que está pasando ahorita en materia fiscal, un supercontador, uno de costos, uno de... Bueno, ya no nada más necesitas el contador tradicional general. Necesitas contadores especializados. Me voy a la rama de costos. Necesitas un contador de costos especializado. Pero tú dices, bueno, contrato un despacho que tiene contadores de costos y que me puede dar el servicio para llevar a cabo el registro de los costos. Correcto, Paco. Ese contrato que vas a llevar a cabo con la empresa prestadora del servicio, ¿es un contrato civil o es un contrato de subcontratación para efecto del 15A? ¿Cómo distinguirlo? Yo creo que es un contrato civil, Paco. Concretamente. En este ejemplo es civil. En este ejemplo, claramente es civil. Correcto. ¿Estás de acuerdo? Porque tú estás contratando un servicio
bien identificado, ¿no? E inclusive en ese contrato hasta imputas responsabilidades por la falta de cumplimiento de dicho contrato. Correcto. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Entonces, sí hay que saber diferenciar. Sí, porque y hay que estudiar muy bien la línea que viene en el objeto de dicho contrato, Paco. Si no, todo, Marcos, todo nos iba a calificar como que todo es subcontratación. Entonces ya no puedo contratar al abogado de su despacho, al contador, al auditor. Correcto. Porque entonces todo me lo van a considerar como parte de la subcontratación. Ya no puedes contratar la parte medular de una empresa. Exacto. Que es la venta, ¿estás de acuerdo? Entonces yo creo que ahí sí sería muy bueno seguir los puntos que tú dices para distinguir que en ese caso no se trata de un servicio de subcontratación en términos del 15A. Correcto, Paco. ¿Y cómo lo podríamos así fundamentar, Marcos? Es civil porque tiene todas las características que marca el Código Civil en materia del contrato de prestación de servicios y no encaja el 15A, ¿o cómo sería esa pues yo creo fundamentación? Que tú solito estás contestando, Paco, ¿no? Si fundamos y motivamos, como decimos jurídicamente los abogados, el contrato entre el objeto del dicho contrato y los articulados, obviamente es muy transparente, ¿no? Si tú le dices, estoy contratando en materia mercantil todo mi proceso de venta, ¿no? De acuerdo a la Ley General de Servicios Mercantiles, en su articulado fulano de tal, contratando el servicio de venta de todos mis artículos, estoy definiendo de una manera muy concreta qué es un contrato mercantil. Okay, ¿Estás de acuerdo? Y diferenciándolo desde su origen para que no quede interpretación. Ok. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Entonces, ¿cuál es nuestro secreto? Pues fundar y motivar todo el articulado de manera correcta, derivado del objeto de mi contrato. Que del propio objeto se desprenda el tipo de contrato. Porque ves que no basta con poner el nombre del tipo de contrato, sino lo que regula en el objeto. Lo que regula en el objeto. Que es lo más importante. Okay. Entonces, yo creo que esa sería la parte medular para distinguir si es una intermediación de acuerdo al 13, de acuerdo al 15 o de acuerdo al 15A. El 15A. ¿No? Ok, correcto. Ahora, la reforma que consideras más relevante en materia laboral es la del 15A, porque la del 13 y la del 15 viene de la ley del 70, ¿no? Ya tiene muchos años. Ya tiene muchos años ahí. Que está vigente, ¿no? En esa parte, la reforma laboral vino a... Yo creo que ya estaba regulado de alguna forma, ¿no, Marco? Pero ahora Mira, vino a aclarar ciertos puntos, ¿no? que dejaba la interpretación. ¿Tú cómo ves esa reforma? Mira, yo lo veo como una aclaración, okay, más que como una certeza jurídica. Bien, ¿Estás de acuerdo? Bien. Los derechos fundamentales de un trabajador están bien definidos e identificados en la ley. Okay, ¿Estás de acuerdo? De su derecho a PTU, su derecho al salario, su derecho a tener un trabajo digno. Entonces, no violenta esa parte, ¿estás de acuerdo? Okay, de Ni acuerdo. viene a regular algo nuevo que no estaba regulado dentro de la misma norma, ¿no? Okay. Lo que viene es darle una forma y una certeza a ese tipo de contratos. Yo pienso que eso es lo que finalmente vino a dar. Lo que finalmente viene a dar esa reforma del 15. Ok, ¿no? Y en materia de renta, en materia de IVA para este año, ¿en qué consiste la reforma, Marcos? Pues mira, yo creo que la parte más, el paradigma más grande era si era deducible o no un gasto por su contratación, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. Y si el IVA era acreditable o no acreditable, ¿no? Sobre todo el año pasado con dos tesis, Jalisco, ¿no? Con la tesis que publica Jalisco y luego que hay otra tesis que dice lo contrario y luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que no hay contradicción, pues obviamente no hay contradicción porque fue un caso estudiado de una manera muy específica, no de una manera general. Entonces, la reforma fiscal en este año en materia de renta pues nos da una total certeza, ¿no? E inclusive si lo utilizamos como el propio SAT acostumbra, lo podemos hacer de manera retroactiva. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que en los 2 últimos años, el proceso de simulación, por ejemplo, que el 69 te regula, para el SAT el proceso de simulación te lo hace de esta manera retroactiva todos los años, ¿no? Y que ya la Corte lo consideró constitucional, ¿eh? Correcto, que no violenta ni legalidad, ni proporcionalidad, ni equidad, ni constitucionalidad. Nada. ¿No? Yo creo que si lo sabemos manejar, también nos da una certeza jurídica. Okay. Si veníamos cumpliendo con todos esos requisitos, tanto nuestro proveedor como el cliente, en cada una de las materias, yo creo que este año es totalmente transparente, ¿no? Y son requisitos que en realidad toda empresa
que subcontrata y todo cliente que firme un contrato de prestación, que recibe el servicio, pues lo hace, ¿no? Si yo tengo una empresa de outsourcing o de suministro de personal, pues tengo que timbrar mis recibos. Claro. De lo contrario, no es deducible para mí el gasto. Así es. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Por consecuencia, tampoco para el cliente. Correcto. Entonces, esa parte yo creo que todas aquellas empresas formales, ¿no? Que no caigan en una evasión, en una ilusión, en una defraudación o en una simulación, lo hacen, ¿no? Entonces, nos viene a dar, vuelvo a repetir, una total certeza esta reforma fiscal. ¿Qué otra obligación nos da? Que las cuotas de seguridad social hayan sido pagadas y que yo le pueda demostrar a mi cliente que efectivamente las entrego, ¿no? Entonces, si soy un patrón real, si cumplo con mis obligaciones, pues obviamente tengo el documento fehaciente que demuestre mi dicho. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Perdón, Marcos, perdón. Pero estoy de acuerdo contigo para efecto del cumplimiento y va relacionado con lo que nos platicabas, ¿no? De que exista un responsable del pago de las cuotas, que no se vulneren los derechos de los trabajadores, todo eso me queda perfectamente claro. A lo que voy es que la autoridad te lo incorpora como un requisito de las deducciones y te dice, quiero copia de los FDI. ¿No se te hace absurdo, ridículo? Mira, yo creo que se me hace excesivo. Me vuelve así, ¿no? Porque pero los tiene, porque la autoridad ya los tiene. ¿Estás de acuerdo? Sí. Él sabe si tu proveedor o tu suministrador enteró el impuesto sobre la renta derivado del trabajo de las personas que te suministran. ¿Estás de acuerdo? Y los FDI los tiene. Pues los FDI él mismo los tiene. Y quiere copia fotostática. ¿No? Pues bueno, yo creo que, pues, o sea, tú mejor que nadie sabe de tantos años de experiencia, pues sabe que los empleados sin remunerar de las autoridades, pues son los empresarios, ¿no? Claro. Son obligados a retener y enterar, ¿no? Y sin ningún tipo de remuneración. De retribución. Sino por el contrario, ahora sí se te olvidó enterar un impuesto que retuviste, pues hasta actualizaciones y recargos ahora tienes que pagar, ¿no? Sí, se convierte en una carga. Sí, es un exceso de la carga administrativa, ¿no? Y no les va a checar, Marcos, porque me dicen, y copia también de las declaraciones de retenciones. Yo te pido que contrates el personal que yo necesito y tú me contratas 5 personas. Así como yo, ahí tienes 40 clientes. Correcto, y me vas a dar una copia de tus retenciones. ¿Para qué me sirve, Marcos? ¿Cómo voy a saber si le retuviste o no a mis trabajadores, si lo enteraste o no? Y si le retuviste correctamente. ¿Y qué tal si tú tienes... Yo soy el único que te pide trabajadores que ganan más de 4 salarios mínimos y los demás no, y aplica subsidio para el empleo. Y resulta que lo puedes aplicar porque es ustedes como persona moral tienes el derecho a hacerlo. Lo aplicas y me mandas 0 de retenciones. Yo voy a decir, oye, Marcos, estás mal. ¿No enteraste correctamente las retenciones de mis trabajadores? Yo creo que esa es la parte medular que nos va a confundir mucho, ¿no? Y que yo creo que los asesores en materia fiscal pues deben de ir guiando a los contribuyentes, ¿no? Tendremos que entrar hasta una cátedra de en qué momento se da un pago, ¿estás de acuerdo? Pues ya no entraríamos, ¿no? Ya entraremos a otro tema. Ya entraríamos a otro tema más complejo, ¿no? Porque el pago se da en el momento en que yo estoy declarando. Así es. Un 0 es un pago. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Un pago, obviamente, sin el procedimiento de cálculo resultó 0, ¿eh? Claro, no si estás, estoy de acuerdo, no que si estás simulando o evadiendo algún proceso de cálculo, por eso te dio 0, ¿eh? Claro. Y pues la ley es muy clarita, ¿no? Ellos mismos te dicen que existen ingresos grabados e ingresos exentos para un trabajador. Así es. ¿Estás de acuerdo? Así es. Entonces, ¿qué hacemos si el patrón, la mayoría de sus ingresos del trabajador son exentos? ¿Cuándo va a haber pago? Nunca. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Nunca va a existir el pago. Bueno, no va a existir el entero financieramente hablando. Claro, pero el pago sí va a existir si está declarado en el renglón de exentos de manera correcta y está declarado en la informativa. Cumpliste la obligación. Y está timbrado el recibo en el renglón de exentos. Claro. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Pero bueno, esa es una tarea que si lo que buscamos es cumplir de una manera correcta
y contratamos un experto que cumpla, pues imagínate ahora contratar a otro experto para ver que mi experto cumplió. ¿Estás de acuerdo? Es una... A mí también coincido contigo en que se me hace un poco exagerado toda la información que se Mira, pide, sobre ¿no? todo porque ya lo tienen. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Si no lo tuvieran, pues obviamente sería un proceso normal entre los requisitos de las deducciones, ¿no? Pero ya lo tienen. Ya lo tienen y el ¿no? acreditamiento del IVA también, por favor. O sea, no te permito el acreditamiento del IVA porque no le pediste la copia de la declaración de IVA donde él dijo cuánto le pagaste de IVA. Sí, pero imagínate el procedimiento de origen, el cálculo del IVA. Entras a un acreditamiento y una traslación del impuesto. Totalmente. O sea, si la empresa invirtió en eso, en el periodo que te está subcontratando y en lugar de salir un impuesto a cargo, le sale un impuesto a favor, pues dime por qué no va a ser acreditable. De acuerdo. ¿No? Totalmente de acuerdo. O cómo es que la autoridad quisiera ver una cantidad pagada. Quiere ver la cantidad que tú me pagaste, ¿no? Como si fuera la única operación, no tienes ningún otro cliente y todo lo que hacemos es entre tú y yo nada más. Correcto. Aquí, ¿cuál sería el mensaje para todo nuestro auditorio? A ver. ¿No? Pues obviamente el mensaje es que contraten empresas que estén dentro de una formalidad, ¿no? Así es. Y que el propio SAT te identifica cuáles son, ¿no? Tú te metes a la página del SAT, pides una opinión de cumplimiento de obligaciones y esa opinión de cumplimiento es la que nos daría la certeza de que mi proveedor está cumpliendo, ¿no? ¿Qué otro punto hay que cuidar mucho? Que esa empresa que contrato, pues obviamente no está en la lista negra en la página del 69 del SAT, ¿no? Okay. Son dos puntos medulares que sí hay que cuidar, ¿no? Porque de lo contrario, pues se nos va a empezar a complicar la deducción y el acreditamiento del impuesto, ¿no? ¿Y esta información ya se tuvo que haber presentado, Marco? Mira, hay una prórroga de acuerdo a la miscelánea fiscal. Primero se publica una regla que dice que lo de enero, febrero y marzo lo podíamos presentar hasta abril. Ahorita hay una nueva prórroga que lo de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta mayo, lo podamos presentar en junio, ¿no? Entonces, y bueno, y a final de cuentas, ¿en qué momento se va a dar cuenta la autoridad si se presentó o no? Hasta en un proceso de fiscalización. ¿Estás de acuerdo? Obviamente la miscelánea, ¿por qué nos da ese derecho a que podamos cumplir hasta junio? Porque la misma miscelánea nos dice que la plataforma del SAT todavía no está para poder cumplir con dicha obligación. Que va a haber una aplicación, ¿no? Dicen que va a haber una aplicación. Exactamente, ¿no? Entonces, nos van a generar a todas aquellas empresas que se dedican a los outsourcing una aplicación específica. Así es. Para que podamos cumplir con dicha obligación, ¿no? Okay. Ya ni siquiera van a ser copias que le presentemos a nuestro cliente. Menos mal, ¿no? Menos mal. Ya va a ser la aplicación en la que nosotros requisitemos, a lo mejor le insertemos o le escaneemos el archivo adjunto de que sí se presentó la declaración, que sí se pagó. ¿Y con eso? Y pues yo creo que con eso estaríamos cumpliendo los requisitos de las deducciones. Con esa obligación. Para efectos del suministro de personal. Con esa aplicación. ¿Estás de acuerdo, Paco? Muy bien, Marcos. Y otra pregunta más. ¿Qué opinas del criterio de la UIF en relación al considerar este servicio de outsourcing como una actividad vulnerable? Pues ¿Cómo los ves? ¿Se lo sacaron de la chistera? Pues mira, yo creo que los criterios son eso, ¿no? Criterios. Si nos dedicamos a leer, como conocemos coloquialmente, la ley antilavado, ¿no? La ley de recursos de procedencia ilícita, pues vemos que ahí no está regulado el outsourcing. En ningún articulado, ¿eh? ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces, ahora resulta que la Unidad de Inteligencia Financiera, a través de la Secretaría de Hacienda, pues emite su criterio. Y emite su criterio en la página. Así es. Como abogado, ¿qué te podría decir? Muchas cosas, pero menos que sea legal. Como abogado, ¿qué te podría decir? Pues que no hay una ley expresa que nos demuestre esa obligación. Claro. Es un criterio, ¿no? Como contribuyente, ¿qué te podría responder? Pues que cumplamos con ese criterio, ¿no? Para evitarnos problemas, ¿no? Okay. Obviamente todo tiene su origen. ¿Estás de acuerdo? Claro. ¿Cuál es? Pues siempre el abuso, ¿no? El abuso de los beneficios que la ley nos da. Sí, claro.
los procesos de simulación que están muy identificados en el 69B, ¿no? Así es. Tú te encuentras en el mercado con empresas que te dicen que te financian la nómina hasta por un año, ¿no? Caramba, sí. Y pues yo creo que esa parte dice uno... Ya es exagerada. Dice. O financieramente, ¿cuánto tienes que ganar para poder financiar la nómina de un cliente de un año? ¿Estás de acuerdo? Así es. Y no tienes que gastar, ¿eh? ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, de acuerdo. Guardando todos tus honorarios de un año, no te logras alcanza para juntar, financiar una nómina de un cliente de un año. Eso es prácticamente imposible. Así es. Pero pues hay muchas empresas en el mercado que ofrecen ese servicio, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde la autoridad pues ya dice, no, espérame, ¿no? ¿De dónde? Como que de dónde, ¿no? ¿De dónde provienen esos recursos, no? Así es, así es. Y pues nosotros mismos como contribuyentes somos a veces los que generamos que las autoridades fiscalizadoras pues no confíen en nosotros, ¿no? Así es, ¿Estás de acuerdo, Paco? así es. Es como cuando tenemos reglas en la casa, no las cumplimos, ¿no? ¿Quién obliga al padre a estar reprimiendo al hijo? No, nadie. El propio hijo. ¿Estás de acuerdo? Así estamos nosotros como contribuyentes, ¿no? Nuestro actuar, nuestro abuso a todas esas figuras jurídicas que la ley nos da opción, son los que nos han venido regulando, restringiendo los criterios de las autoridades correspondientes. Muy bien. Pero legalmente no le ves... Mira, legalmente yo no le veo obligación. O sea, exacto, a eso me refiero. O sea, en conclusión. No existe obligación expresa en la ley. Ok, de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Ellos le llaman, van desde el punto de vista de la administración del dinero, ¿no? Correcto. Pero me parece que por ahí la ley, ellos lo quieren encuadrar en la administración de recursos. Desafortunadamente la ley no distingue qué tipo de recursos. ¿No? ¿Estás de acuerdo? No te dice si recursos financieros, recursos materiales, ¿no? O en este caso recursos humanos. Ok. Aunque la naturaleza de la ley antilavado es recursos financieros. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces, si nos fijamos de la propia naturaleza de la ley antilavado, tiene que ser un recurso financiero. Pero si no le administramos recurso financiero, lo que te iba a decir. ¿Por qué encuadro en esa norma? Así es. ¿Estás de acuerdo? Aunque le llamaras, ya ves que hay varios conceptos, que esa es otra pregunta más. Bueno, terminando esta, concluimos que bajo tu opinión, en la cual coincido, no está incluida la outsourcing en materia de subcontratación. Correcto. Perdón, de la ley antilavado. De la ley antilavado. Perdóname, de la ley antilavado. Estoy pensando en la subcontratación. Y en esa misma tesitura, Marcos, de que no consideramos que no está incluida, viene la siguiente pregunta. En el contrato ya nos pediste que tuviéramos mucho cuidado en el objeto. Sí, correcto. En el comprobante fiscal, Marcos, encontramos N conceptos. Suministro de personal, administración de personal, incluso subcontratación, servicios de administración, de mercadotecnia, de X, Y, Z. ¿De acuerdo? Anotando o no cuidando ese detalle del contrato, no cuidando el detalle del comprobante fiscal, considerar o el contrato atípico de administración de personal, que así lo consideraríamos, ¿sí estaremos en presencia de una actividad vulnerable? Pues yo creo que el criterio de la UIF es muy preciso. Te dicen aquellos servicios de subcontratación. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si yo dentro de mi objeto de contrato... ¿Así dice subcontratación? Atípico, así dice. Mira, ¿no? Pensé que decía outsourcing. Es subcontratación. Pues obviamente ya caigo en el supuesto, ¿no? Viene de la mano con todo lo que nos explicaste. Pero caigo en el supuesto del criterio, no de la ley. Sí, entiendo. Esa es una parte que hay que aclarar. A eso me refiero, ¿no? Ajá. Sí, yo caigo en el supuesto del criterio si dice que es un contrato de subcontratación. Okay. Voy a caer en el supuesto del criterio. ¿no? Ok. Y conservadoramente, ¿qué deberíamos de hacer como gobernados? Pues obviamente dicen que el que nada debe, nada teme, ¿no? Así es. Y si nosotros requisitamos el formato que al día de hoy no existe forma de hacerlo en la página del SAT, ¿no? En el momento que exista, pues cumplimos
informando quién es mi proveedor, quién es mi cliente, cuánto de nómina le generé. Pues es un proceso de transparencia para ambos, yo creo, ¿no? Ok. El cual, pues obviamente en un proceso de defensa, si yo cumplo, no con la obligación, sino cumplo con la formalidad que el criterio me dice, pues yo creo que no tenemos ningún problema, ¿no? Y si no cumplo, pues obviamente también existe el procedimiento de defensa que me tendré que defender por omitir ese criterio que la presentar autoridad me dice, ¿no? esos avisos. ¿Estás de acuerdo? Pero en ninguno de los dos supuestos, o para los dos supuestos, hay solución. Correcto. Quien sí quisiera cumplir, Marcos, y dijera, bueno, yo ya quiero cumplir, no quiero meterme en un problema de interpretación con la autoridad, y yo voy a cumplir. Pero lo de atrás, lo anterior. Bueno, recordemos Por lo que la la norma tiene una vigencia. ¿Estás de acuerdo? Ok. Si la propia norma no me obligaba y no existía criterio, pues obviamente yo tengo que cumplir de cuando publican el criterio hacia adelante. Ok, esa sería, ¿no? la recomendación. Sería la recomendación, ¿no? Porque no había obligación anterior. Muy bien. Ahora, si de plano no quiero ser conservador, pues tendría que cumplir desde que la ley se entró en vigencia, ¿no? Correcto. Pero ya sería, yo creo que un exceso, ¿no? Claro. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra pregunta más, Marcos. Claro que sí, Francisco. Hemos escuchado por ahí que la Secretaría de Economía ha tenido a bien manejar unos requisitos para certificar, de acuerdo a una norma mexicana, Perfecto. a las empresas de outsourcing. ¿Qué nos puedes platicar de eso, Marcos? Mira, esa norma mexicana, te voy a platicar sobre todo, yo creo que el fondo que tiene en el momento en que se publiquen aquellas empresas que sí cumplen con esa certificación. Ok. En el exceso que la autoridad hacendaria nos está manejando actualmente, ¿no? Yo creo que en algún momento, espero no lo tomen como idea la autoridad. No estés dando ideas. No les voy a dar ideas, ¿no? Mira, yo creo que sobre todo los clientes que contratan este tipo de servicios, si se apegan a esa norma, ¿no? Estarán cumpliendo con todas las obligaciones que las diferentes leyes que hemos platicado nos obligan, ¿no? Porque hay una metodología muy precisa de que hay que cuidar, ¿no? Bien. E inclusive te cuida hasta la figura jurídica que contratas, ¿no? Yo creo que es algo muy sano, porque si bien es cierto la ley federal del trabajo ya cuida los derechos de los trabajadores, de repente a los empresarios se les olvida, ¿no? Y la misma norma te dice que tienes que cuidar que no sean remunerados por sindicatos, que no sean remunerados por sociedades universales. Ah, mira. ¿En qué sentido? Pues cuidando los derechos de los trabajadores, estimado Francisco, ¿no? Y aquella empresa que no violenta el derecho social de un trabajador, pues va a encuadrar perfectamente en esa norma mexicana, ¿no? Ok. ¿Sale? Y eso le daría un poquito de certeza al contratante. Obviamente, ¿no? Le daría mucha certeza al contratante. Bueno, le daría toda la certeza al contratante. ¿Estás de acuerdo? Para evitar tener algún problema. Pues es que de todo tipo. si en algún momento la norma mexicana obliga que para poder brindar servicios dentro de un marco jurídico correcto esté certificada y cumples. Entonces, Totalmente a contratar, ¿no? este tipo de empresas certificadas sería bueno. ¿Y qué falta, Marco? ¿Qué falta para que estas empresas puedan ya empezar a certificarse? Porque hasta donde tengo entendido, todavía faltaba reglamentación y no estaban todavía siendo certificadas ninguna de las empresas que actualmente prestan ese tipo de servicios. Pues mira, actualmente el proyecto está muy avanzado como proyecto. Yo creo que falta que le den validez a las autoridades competentes, ¿no? Yo creo que ese es el proceso que falta. El documento estructuralmente ya está terminado, pero pues ahora falta la validez de las autoridades, ¿no? Porque en ese proyecto participan sobre todo la iniciativa privada, ¿no? Algunas dependencias gubernamentales, pero pues yo creo que falta que en verdad la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria, el Seguro Social a través de sus delegaciones o subdelegaciones, las autoridades del Infonavit, pues le den el visto bueno a ese proyecto, ¿no? Yo creo que eso es lo que falta.
Yo estoy casi seguro que en este año se deberá de concluir dicho proyecto y seguramente en el 2018 ya tendremos esa obligación de que las empresas estén certificadas por la norma, ¿no? Y lo cual pues va a dar todavía una más transparencia, ¿no? A todo este tema. A todo este tema. ¿De acuerdo? Y pues bueno, a mí me gustaría concluir nada más que... Lo que te voy a pedir algunas conclusiones para nuestros amigos. Pues yo creo que este tema, quienes más lo utilizan son las autoridades, ¿no? Si nos damos cuenta, investigamos un poquito, el Servicio de Administración Tributaria, todos los ejecutores y verificadores y notificadores están contratados bajo el régimen de asimilados, bajo el régimen de honorarios. Entonces, a final de cuentas, están subcontratando directamente a una persona física, ¿no? O un régimen de honorarios. Y pues yo creo que son los que principalmente violentan los derechos de dichos trabajadores, ¿no? Muchas secretarías inclusive licitan la subcontratación del personal en licitaciones públicas nacionales, ¿no? Entonces, ¿qué hay que cuidar realmente? A la empresa que subcontratamos, ¿no? Si lo asemejamos un poquito a la obligación pública, pues yo creo que hay que ahora hacer un concurso entre todas las empresas que vamos a subcontratar y definirles todos los requisitos para que puedan ser proveedores de nosotros, ¿no? Claro. Y con ello transparentar nuestra contratación, ¿no? Dentro de los requisitos, por ejemplo, de las dependencias gubernamentales, pues están que cumplan con sus obligaciones fiscales, que no tengan adeudos ante el Seguro Social, ¿no? Que tengan realmente el personal, ¿no? E inclusive muchas de ellas se meten hasta que tengan el sistema informático para el control de todas las operaciones de la subcontratación. Y vienen una serie de requisitos y yo creo que es lo que de alguna manera la iniciativa privada va a asemejar en el momento en que la norma mexicana autorice este proyecto ya debidamente autorizado por las autoridades competentes, ¿no? Muy bien, Marcos. Pues a mí ¿Algo más? Me gustaría despedirme de todo el auditorio de GBA. Por favor. Sin antes volver a agradecer la invitación. Y sobre todo, Paco, agradecer tu presencia, como siempre, tan puntual y tan profesional como siempre se ha dado en el ejercicio de tu profesión, ¿no? Gracias. Pues me gustaría despedirme con una leyenda, pero decir con una palabra que diga: la subcontratación laboral, más que un nacimiento o una práctica de negocios, hoy por hoy es toda una alternativa legal que la empresa moderna debe de considerar. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Con toda esa evolución tecnológica que existe en nuestro país, ¿no? Y pues agradecer también al auditorio, que yo creo que sin ellos no sería real este tipo de charlas, ¿no? Claro. Ni este tipo de intercambios de conocimientos con personal tan profesional como tú, Paco, ¿no? Muchas gracias, Marcos. Muchísimas gracias a todo el auditorio, gracias a todo el equipo de GBA por la invitación y pues quedamos atentos en cualquier comentario o sugerencia que quieran hacer de esta charla. Muchas gracias, Marcos. Yo en lo personal también quiero agradecerte que hayas tenido un poquito de paciencia aquí con esta entrevista, porque sé que eres tienes mucha tela donde cortar, tienes mucho de qué hablar, tuvimos que limitarnos a 1 hora, pero bueno, la parte medular del tema creo que nos fue perfectamente dirigida por ti y tenemos ya todo un esquema para seguir y para poder prepararnos un poquito más en este tema. Se logra el objetivo sin lugar a dudas. Te agradezco mucho el tiempo que dedicas para venir a GBA, para venir a ilustrarnos y espero que no sea la última vez. No, claro que sí. Las veces que me inviten, con todo gusto estaremos aquí presentes. Y en lo personal te agradezco mucho y estimo mucho tu atención. Voy a entregarte un reconocimiento, mira qué si me lo permites. ¿No? Mira, Marco, déjame poner los lentes porque yo ya... Y ya después de los 40 de los 30, igual. ¿No? Bien, GBA, Consultoría y Capacitación SC, otorga el presente reconocimiento al haber participado en el programa los mejores fiscalistas de México al maestro en impuestos Francisco Marcos Campos Ambrosio por su destacada trayectoria profesional aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. Ciudad de México, abril 2017. Enhorabuena, Marcos. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias. Gracias. A todo el auditorio, mil gracias, y que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias, amigos. Hasta la próxima con un programa más de los mejores fiscalistas de México. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.